De esta manera vemos cómo el flujo placentario es un flujo que presenta un lecho vascular amplio. Está demostrado en la gráfica color roja como el lecho vascular o la sección vascular de todos los vasos que están dilatados es amplia. Por lo tanto, tenemos una circulación con una onda de velocidad de flujo de baja resistencia, de baja pulsatilidad, con una diástole amplia. Esto es lo que habitualmente debe suceder a nivel del lecho placentario. Vemos así entonces, mejor representado, un examen Doppler de una arteria umbilical que nos muestra una buena circulación, sin stop, sin rémora, con una onda de velocidad de flujo de un vaso de baja resistencia y baja pulsatilidad, con una diástole amplia. De esta forma se asegura un correcto intercambio de sustancias, de nutrientes y de gases a nivel feto-materno. Siguiendo el mismo esquema, vemos acá una circulación a nivel de una arteria umbilical que muestra una diástole escasa, una alta pulsatilidad, una alta resistencia y una restricción de flujo circulatorio a nivel de la misma, lo cual sucede en caso de que no se produzca correctamente una segunda oleada de invasión trofoblástica. De esta manera vemos cómo se encuentra restringida la circulación a nivel feto-materno y cómo el intercambio de gases, el avenamiento de desechos metabólicos y el aporte de nutrientes se ve perjudicado. Ahora bien, podríamos preguntarnos por qué entonces en algunos casos la invasión trofoblástica se desarrolla normalmente y en otros casos no. Y en ese caso entonces tenemos que hablar de factores genéticos, factores metabólicos, factores vasculares y fundamentalmente factores inmunológicos que determinan una mala adaptación inmunológica materna a los antígenos de histocompatibilidad de origen paterno, razón por la cual se desarrolla un proceso inflamatorio fundamentalmente mediado por linfocitos T, natural killers, que van a destruir esas células del trofoblasto migratriz o extravellositario mientras transcurren su camino entre las vellosidades coriales y las arterias espiraladas, razón por la cual se va a producir en forma incompleta, parcial o mal la invasión trofoblástica, fundamentalmente en la segunda oleada. Es así como podemos evaluar los estadios evolutivos de nuestro cuadro y evaluar el compromiso fetal para, de esa manera, poder tomar conducta. Esta es una tabla que nos permite ver las distintas fases y en donde se encuentran consideraciones referidas a la conducta. Si bien no podemos decir que esto se ajuste al 100% de los casos, nos da una idea bastante acertada sobre la manera en que vamos a manejar nuestro caso. Por ejemplo, la primera fase es la fase silente, en donde vamos a obtener un perfil hemodinámico arteriovenoso en el feto, es decir, arteria umbilical, arteria cerebral media, índice cerebroplacentario y ductus venoso normales, en donde el perfil biofísico va a ser normal y vamos a hacer un seguimiento habitual de nuestro paciente. En caso de que, además de obtener un bajo peso, obtenemos una arteria umbilical que muestra un índice de pulsatilidad por encima de P95, pero con arteria cerebral media, índice cerebroplacentario y ductus venoso normal, estaremos frente a un estado de precentralización
donde determinaremos un seguimiento semanal y veremos en qué momento interrumpir la gestación, dependiendo del servicio donde nos encontremos, pero habitualmente podríamos decir que en estos casos podríamos indicar una interrupción del embarazo en semana 37. En caso de estar en fase de centralización inicial, es decir, con una alteración en la arteria umbilical que muestra un índice de pulsatilidad por encima del percentil 95, con un índice de pulsatilidad por debajo del P5 en la arteria cerebral media, con alteración del índice entre ambas, es decir, del índice cerebroplacentario, pero con ductus venoso normal, podemos hablar entonces de una centralización inicial. El feto ya está poniendo en marcha fenómenos adaptativos y deberemos hacer un seguimiento más estricto cada 48 horas y dependiendo de cada servicio, habitualmente se decide la interrupción cuando estamos por encima de las 34 semanas. En el estado de centralización avanzada tenemos un flujo diastólico ausente en la arteria umbilical, es decir, una gran resistencia, una gran pulsatilidad, con una onda de velocidad de flujo de baja resistencia por debajo del percentil 5 en la arteria cerebral media, con la desaparición de la onda A en el ductus venoso. Hablamos entonces de una centralización avanzada y en donde deberemos hacer un seguimiento diario o cada 48 horas con una interrupción entre semana 28 y 34 y en donde el elemento fundamental de seguimiento y de toma de decisiones será el estado del ductus venoso. Ya en el estado de centralización terminal vemos una onda A reversa en el ductus venoso, es decir, se agrava el estado circulatorio del ductus venoso. En este caso, en gestaciones mayores a 28 semanas se decide la interrupción de la misma. Este es el estado de centralización terminal. Posteriormente, cuando la hipoxia es más severa, vamos a encontrar un flujo pulsátil en la vena umbilical, que habitualmente es de tipo no pulsátil, y además vamos a perder la adaptación a nivel de la arteria cerebral media, es decir, esa vasodilatación que hacía el feto para redistribuir lo poco que llegaba a territorios nobles como son las coronarias y la arteria cerebral media se va a perder. La arteria cerebral media va a volver a ser un vaso de alta resistencia, de alta pulsatilidad con baja diástole, y no es porque haya mejorado su estado como puede a veces ficticiamente creerse, sino todo lo contrario, ha empeorado de tal modo que ha perdido la capacidad de adaptarse, estando en este momento en un estado de descentralización o de vasoplejía. En ese momento debemos hacer una interrupción inmediata, estamos en un feto premortem. Aquí a modo de ejemplo vemos cómo son los trazados de onda de velocidad de flujo normal a la izquierda y patológico a la derecha. Vamos a centrarnos en la onda de velocidad de flujo de una arteria umbilical normal que muestra una baja pulsatilidad, una alta diástole y cómo cambia su característica en los estados patológicos. Absolutamente inverso es el panorama normal y patológico en una arteria cerebral media, que es un vaso de alta pulsatilidad, de baja diástole en la normalidad y cómo ante la hipoxia el feto pone en marcha mecanismos de redistribución de flujo, vasodilatando en principio la arteria, logrando una circulación de alta diástole, de baja pulsatilidad, de baja resistencia, para favorecer la perfusión de un territorio noble como es el encéfalo. Lo mismo sucede a nivel de las coronarias, lo cual es mucho más difícil en la práctica de ser evaluado. Posteriormente, sobre la fase de
de descentralización o de vasoplejía, este fenómeno adaptativo se va a perder. En este caso tenemos una representación del ductus venoso, que es el shunt vascular, muy importante y que está interpuesto entre el seno portal y el confluente venoso subdiafragmático, en donde confluyen la suprahepática y la vena cava inferior, que muestra una onda de velocidad de flujo que tiene una onda S correspondiente a la sístole ventricular, una onda D correspondiente a la diástole ventricular y la onda A, que normalmente, como muestra la foto de la izquierda, es anterógrada y que corresponde a la sístole de la aurícula, es decir, la sístole atrial. Ante la alteración del perfil hemodinámico y ya cuando hay una descompensación de la función del corazón derecho, vamos a ver cómo al alterarse los gradientes, la onda A se vuelve reversa o de flujo retrógrado, siendo esto un marcador muy importante del compromiso del feto. En muchos casos es lo que nos indica el fin de la gestación. El istmo aórtico, por otro lado, también nos muestra una onda de velocidad de flujo con una sístole de alta pulsatilidad y una diástole anterógrada. En el caso de que se produzca fenómeno de redistribución de flujo con inversiones de gradiente cerebro-placentario muy severo, la diástole va a circular en sentido retrógrado, reverso. Eso nos está mostrando una gran diferencia entre la alta resistencia que tenemos en el circuito placentario, todo lo contrario de lo que debería normalmente ser, y la baja resistencia que hay en el lecho vascular cerebral, también todo lo contrario de lo que debería normalmente ser. Y esto es un indicador que se está tomando como un marcador de lesión neurológica. Es muy probable que un feto que tenga un istmo aórtico con un flujo reverso en diástole sea un feto que haya tenido un compromiso intenso, severo y lo suficientemente prolongado como para generar un deterioro o un daño a nivel encefálico y neurológico. Es decir, que en estos casos seguramente estaremos llegando tarde. Acá vemos las tablas que utilizamos para llevar los resultados obtenidos en nuestro estudio y de esa manera interpretar cuál es la característica del perfil hemodinámico que tiene nuestro feto al momento del estudio. Se observan los puntos de corte crítico, es decir, el P95 de la arteria umbilical, o sea, el máximo aceptable como normal. De ahí hacia arriba estamos frente al feto patológico. El percentil 5 en la arteria cerebral media, el percentil 5 del índice cerebroplacentario y el percentil 95 del ductus venoso. También en este cuadro tenemos percentilado el P95 según edad gestacional de la arteria uterina. Este es un esquema que nos muestra la evolución de los distintos lechos vasculares que conforman el perfil hemodinámico de nuestro feto desde la normalidad hacia las etapas más severas de la anormalidad. Este es un esquema similar al referido en la diapositiva anterior, donde además relaciona la evolución del perfil hemodinámico con otros parámetros, por ejemplo, el registro cardiotocográfico, el tono fetal, los movimientos fetales, los movimientos involuntarios respiratorios fetales, etc. Vemos en las siguientes 3 diapositivas un protocolo de clasificación
y de manejo de la restricción de crecimiento intraútero o crecimiento intrauterino restringido, como lo denominan ellos, dado por una de los servicios referentes a nivel mundial de manejo de patología fetal y obstétrica, que es el Clínic de Barcelona. Es una prestigiosa institución que, de acuerdo al peso y estudios complementarios, divide a los casos en pequeños para la edad gestacional, CIR 1, 2, 3, 4 y 5, de acuerdo a las características que están mencionadas claramente en la diapositiva. Y establecen pautas de manejo y de momento de finalización, así como también de la vía de finalización de acuerdo a esa clasificación. Por supuesto, todos estos protocolos, como insistiremos más adelante, son protocolos que permiten tomar un ejemplo, tomar ideas, tienen una base científica demostrada, pero muchas veces deben ser adaptados o acomodados a la realidad del servicio donde se están utilizando. Vemos aquí cómo, a medida que nos acercamos hacia el término, la mortalidad y la morbilidad fetal van disminuyendo. Como veíamos en las diapositivas anteriores, no existe un tratamiento específico para esta patología, sino que tendremos que ir manejando de acuerdo a la característica del cuadro, al estado de bienestar fetal, el crecimiento y también a la patología concomitante si existiese en la madre, como por ejemplo la preeclampsia. Deberemos ir manejando el caso de acuerdo a cada caso en particular y viendo en qué momento podemos o debemos interrumpir la gestación. Por supuesto que la idea es tratar de prolongar esa gestación lo que se pueda con la finalidad de lograr un recién nacido lo más cercano a el término. No obstante, en muchos casos se impone la necesidad de interrumpir el embarazo en forma muy precoz, obteniéndose fetos de muy bajo peso o con una prematurez extrema. Sin embargo, podemos tomar algunas medidas de prevención, como son la prevención primaria, definida como aquellas medidas que tienden a evitar la adquisición de la enfermedad, por ejemplo, combatir el tabaquismo, la obesidad, la diabetes, la desnutrición y también realizar el screening de preeclampsia y RCIU en semana 12, que en algunos casos nos va a permitir la administración de bajas dosis de aspirina de 100 a 150 miligramos, según distintos metaanálisis, de ácido acetilsalicílico, lo cual va a generar una disminución en los procesos inflamatorios y apoptóticos y va a disminuir el proceso de lesión sobre las células del trofoblasto migratriz, que como veíamos al principio de la presentación eran las responsables de generar los cambios a nivel de las arterias espiraladas, es decir, de generar o de favorecer las oleadas de invasión trofoblástica, generar las oleadas de invasión trofoblástica. Podemos realizar prevención secundaria, que es la detección de la enfermedad en estadios iniciales para tomar medidas tendientes a evitar su progresión. Como dijimos, la administración de 100 miligramos o 150 de ácido acetilsalicílico, que deberá ser realizada antes de la semana 16 y debe ser de toma nocturna. El seguimiento del Doppler de arterias uterinas, el seguimiento estricto del estado fetal, del crecimiento, del estado de bienestar fetal, y en algunos casos, si se amerita,
de la realización del cariotipo, por ejemplo en los casos de RCIU de la primera mitad del embarazo, precoces, en aquellos que tenemos RCIU de tipo intrínsecos, armónicos, que se dan en la primera mitad del embarazo, la realización de un scan morfológico para buscar la causa, si existiese, la búsqueda etiológica exhaustiva de la causa, fundamentalmente en los casos de restricción de crecimiento que se desarrollan en la primera mitad del embarazo, es decir, las formas simétricas o tempranas, en donde muy probablemente estén asociadas a alteraciones o anomalías estructurales fetales. Y en aquellos casos en que la enfermedad ya ha progresado, podremos tomar medidas en lo que hace a la prevención terciaria, es decir, un seguimiento en un servicio de alta complejidad, con una vigilancia ecográfica realizada por manos expertas, mejorar lo mejorable, por ejemplo, lo que respecta al tabaquismo, a la nutrición, al estado metabólico de la paciente, realizar un correcto feedback médico-paciente, es decir, una buena relación entre el equipo de alto riesgo, obstetra, neonatólogo, genetista, ecografista obstétrico, con la finalidad de poder plantear cuáles son los posibles desenlaces del cuadro y la toma de decisiones en forma conjunta. Este dibujo o pintura de Leonardo da Vinci muestra su visión acerca de la disposición, ubicación y estatus del feto dentro del útero. Sin ser él anatomista ni médico, pudo hacer una representación gráfica bastante acertada de la anatomía fetal dentro del útero. Sin embargo, si observamos bien y miramos con atención, vamos a ver que Leonardo se olvidó de algo. Se olvidó de la placenta. De la misma manera, durante muchísimo tiempo nos hemos olvidado de la placenta o la hemos catalogado como una simple estructura de intercambio feto-materno, una especie de gran colador que permitía eliminar lo que sobraba y buscar lo que se necesitaba. Hoy sabemos perfectamente que la placenta es un órgano que tiene múltiples funciones, funciones endocrinas, funciones de intercambio y que participa en muchos de los mecanismos homeostáticos feto-maternos y que puede ser nuestra gran aliada o nuestra peor enemiga. Esta también es una tabla, particularmente la que usamos hoy en día muchos de los médicos ginecobstetras que nos dedicamos al estudio y la valoración del estado fetal, a la ecografía obstétrica, al Doppler obstétrico, a la evaluación del feto como paciente, es decir, aquellos que hacemos o intentamos hacer medicina fetal, y en donde se muestran en forma bastante resumida un montón de datos importantes que nos permiten a simple vista realizar a partir de nuestros estudios conclusiones, percentiles de peso, estado hemodinámico, también el estado de función de la circulación uterina, etc. A modo de conclusión podemos decir que la restricción de crecimiento intrauterina es una patología de diagnóstico frecuente, con altas tasas de mortalidad perinatal, secuelas a corto o largo plazo y con importantes beneficios en el diagnóstico precoz y seguimiento estricto en manos experimentadas. La ecografía y el Doppler obstétrico son herramientas fundamentales en su manejo y los protocolos de seguimiento y manejo
basados en distintas clasificaciones de restricción de crecimiento que pueden ser encontrados, publicados por distintas sociedades científicas o distintos servicios renombrados, algunos los hemos mencionado en esta presentación, son beneficiosos en la toma de decisión por su aval científico, pero nunca debemos dejar de tener en cuenta, nunca debemos perder de vista de que se deben adaptar a la realidad del servicio en donde nos estamos desarrollando. Muchas gracias.